Segundo bloque de Ciudadanos se revela. Está con nosotros el ministro de Desarrollo Social de Misiones, Fernando Mesa, que vamos a tener un pedido acá. Sí. Adelante. Mirá ahí, la cámara. Hola, sí. Hola. Saludos a quién. A mi mamá. Muy bien, muy bien. ¿Cumplió? Cumplió. Cumplimos, ¿viste? Cumplimos, acá se cumple. Fernando. Me pasa calor. Bien, todo bien. Bueno, gracias. Esto es televisión, ¿verdad? No, esto es minuto a minuto. Minuto. Como la política argentina. Sí, sí. Bravo, ¿Qué país? Tremendo el fin de semana. La verdad que bueno, una situación que a mi entender se cruzó todos los límites, ¿no? Y que amerita también el repensar la situación y esta cuestión de hasta dónde llega la grieta, este antagonismo que no conduce a nada. Bueno, la Renovación hace un tiempo viene sosteniendo esto, ¿viste? La no crispación, el no caer en la grieta. Muchas veces se entendió nuestro mensaje, otras veces no. Yo hace un tiempo decía esta cuestión también de la identificación de lo propio. Me tocó muchas veces también estar en el Consejo Deliberante, por ejemplo, cuando estuve al frente de ese cuerpo también, entender de que hay momentos de mayor acercamiento, mayor distanciamiento, pero siempre dentro del marco de la cordialidad, el respeto, de dirimir las cuestiones, pero no cruzar los límites y no caer en esto de amigo-enemigo. Uno puede tener un adversario en política, pero nunca llegar al límite de los enemigos, ¿no? Hubo dirigentes nacionales que entendieron por sus expresiones y otros tantos siguen intentando generar este antagonismo que, a mi entender, no conduce a buen puerto. Pero alguno que lo incentiva, ¿crees que es por pretender sacar ventaja política, por pretender posicionarse, por pretender generar un voto bronca contra el gobierno o contra la oposición? Y el año que viene hay elecciones, ¿eh? Y el año que viene las discusiones seguramente van a subir más de tono en los consejos deliberantes, en las legislaturas, en el Congreso de la Nación y en los medios de comunicación. El termómetro social lo marca la gente y la gente pone o quita a los dirigentes a través del voto, no a través de balas. O sea, nadie puede sacar un rédito con esta situación, ¿no? Yo hace un tiempo que entiendo que también la dirigencia nacional tiene que poner las barras en remojo. La situación económica del país está generando mucho daño en ciertos sectores que la están pasando muy mal. No hay un mensaje claro hacia la clase media. Y esto no es de ahora, ¿no? Hace un tiempo que no hay mensaje claro. Y creo que hay algo que perdió la política en estos últimos años, que es la previsibilidad. Y yo creo que ese es el gran desafío al 2023, ¿no? Esto que decía vos, Luis, ¿para quién saca rédito de esto? Y mirá, yo creo que el que va a sacar un mejor provecho de plantear un nuevo escenario en el 2023 va a ser aquella persona que genere una previsibilidad. Una previsibilidad, porque la política en definitiva es eso. ¿De qué manera le resolvemos los problemas a la gente, ¿no? De qué manera uno también, a través de la herramienta, a través de las propuestas, genera esperanza y una luz que intente también vislumbrar un futuro mejor. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la Argentina. Y yo decía, los mandatos cada vez, o la tolerancia social cada vez más corta, ¿no? Tuvo Cristina con 8 años, Mauricio Macri con 4, Alberto que transitó los 2 primeros, por ahí con un cierto, una rara forma también de plantear políticas públicas. Le tocó una pandemia, al poco tiempo de haber asumido, y bueno, y claramente tampoco se encontró el norte, sobre todo el económico, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tema de generar, es decir, querer construir política sobre los defectos o atacando yo digo el adversario, ellos lo ponen como enemigo, como también lo señalaste vos. Creo que demuestra que no tienen política, y hoy los dos grandes armados nacionales están en la base de eso, es decir, cree que hacer política es atacar como sea al otro en cuestiones personales, porque vos lo que decís, no, vos no tenés propuesta, no pensás un país mejor o no pensás en los otros social, sino que o vos sos una ladrona o el otro es un ladrón o el otro te espía, el otro... Y está feo. Sí, claramente aquí se cruzó un límite y yo creo que esta grieta que hace mucho tiempo también se viene enfogoneando de ambos sectores, ¿no? Mostró su peor rostro. Sí.
Y lo que hay que entender también es que el electorado, la sociedad fluctúa y cae en el casillero en el cual se siente más cómodo. De todo, se acomodó aquí, pasó en Chile el fin de semana, ¿no? Sí. Un intento de modificación de la Constitución y hace poco tiempo el presidente que tenía un cierto acompañamiento no lo tuvo este fin de semana. Entonces, esa fluctuación social también acomoda. Pero ahí en Chile lo que vos decís es porque se pasó de rosca. Se creyó que ya tenía a la gente de su lado y hizo una constitución que ya más que modificada de Pinochet, porque para que la gente vote la de Pinochet, no era progresista, ya era a los mapuches le asignaba un rol de autonomía, es pasarse de rosca, es decir, vamos para explicarle a los televidentes, y vos viste que la gente le dijo que no, como está diciendo. Sí, por eso, la democracia líquida, ¿no? Esto que va fluctuando y la verdad que, a ver, ¿qué creo de esta situación? Que nadie puede sacar rédito en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la esperanza que hay que sembrar y sobre todo corregir algunas cuestiones? Esto que te decía, previsibilidad política, mejoramiento económico, devolver algo que el peronismo sostuvo siempre, que era la movilidad social y que claramente hoy no lo está pudiendo sostener o al menos dar alguna claridad al respecto. Así que yo creo que es el gran desafío y sobre todo entre ambas fuerzas poner objetivos políticos claros. Yo creo que uno puede estar más a favor o más en contra de ciertas cuestiones, pero en definitiva Argentina, para corregir su rumbo, tiene que establecer algunos objetivos claros, sobre todo en la cuestión económica, ¿no? Que golpea a muchos sectores. Recién mencionaste la palabra previsibilidad política y también económica, y sobre todo económica, porque es lo que hoy está poniendo de mal humor a gran parte de la sociedad, que tiene problemas para llenar la heladera, como se dice, para llegar a fin de mes, para cubrir sus necesidades. Antes de entrar estaba viendo recién publicados datos del INDEC sobre empleo. Son del mes de junio, pero son los últimos conocidos, empleo en blanco. Y entiendo que no es tu área, sos ministro de Desarrollo Social, pero hacia un todo de la política provincial. Misiones se posicionaba como la provincia que porcentualmente mayor empleo había generado en el último año, de julio 2022 a julio 2021, en blanco, ¿no? Porcentualmente, comparado a las 24 jurisdicciones, Misiones lideraba con más de 4% de generación de empleo. ¿Cuáles son los aspectos que permiten hoy tener esos indicadores desde tu punto de vista como integrante del gabinete de la provincia? A ver, Misiones y el proyecto de la renovación hace tiempo que viene reclamando a la nación una mirada diferencial. El enorme esfuerzo que han hecho sobre todo las provincias del norte, en el cual Misiones por ahí tuvo un posicionamiento mucho mejor que otras provincias, era poder gestionar un tiempo muy complejo que fue la pandemia, ¿no? El sostener la economía activa y el cuidado de la salud. La característica de la situación hoy, el contexto geográfico y fronterizo de Misiones, hizo que ante el cierre transitorio de la frontera, por ahí no tengamos ingresos y aquellas personas que decidían ingresar a la provincia tenían que contar con el COVID negativo. Sería el pasaporte sanitario, ¿no? Que estableció, que fuimos una de las primeras provincias incluso en sacar el pasaporte sanitario y la no presencialidad educativa. Misiones pudo acercar a la nación números más exactos acerca del movimiento económico que generó ese cierre transitorio y también poner blanco sobre negro a lo que nosotros decíamos que era la fuga de divisas por nuestras fronteras. Más allá de eso, de poder generar una propuesta, no solamente quedarnos en la queja, porque somos una de las provincias que menor coparticipación recibe en cuanto a la cantidad de habitantes del norte argentino, Misiones fue con la propuesta de pelear por una zona especial aduanera, que en un momento se entendió, después se sumaron otras provincias, tuvimos el acompañamiento del Congreso, después el veto presidencial, pero bueno, Misiones fue a la propuesta. Si no es la zona especial aduanera, Misiones también gestiona otra herramienta, ahora lo hicimos con el Ahora Canasta, un gran desafío, ¿no? del gobernador, el seguir en la lucha de ese tipo de iniciativas que vengan a compensar y aliviar un poco la canasta básica. Los programas ahora que viene sosteniendo, todo eso motoriza la economía y obviamente cuando uno mantiene el engranaje activo de la economía se van generando estos datos. Sumalo a eso que también en este tiempo Misiones, al ser una provincia limítrofe con Brasil y Paraguay,
hoy al tipo de cambio que Sí. tiene nuestra provincia, el país sería, ¿no? Genera la posibilidad de estos ingresos a través del turismo, comercio, hotelería, gastronomía, y eso también Reales y genera- guaraníes. Sin ¿no? duda. A ver, yo recuerdo el año pasado, septiembre, octubre y noviembre, Puerto Iguazú era una ciudad totalmente distinta a la que encontramos hoy. Sí. Bueno, nuestros bares y restaurantes en la ciudad de Posadas, los municipios lindantes al río Uruguay, que también van teniendo, pero la fuerte apuesta de la provincia también en este tiempo de mantener la economía activa a través de una planificación, sobre todo económica, de compensación o subsidio, como quieran llamarle, Sí. pero que mantiene la economía activa y que obviamente eso después genera, o al menos articula un crecimiento de la economía. ¿Vos creés que los misioneros lo valoran eso? Porque uno cuando habla con gente de otras partes del país, la realidad es totalmente diferente. Yo creo Sí. que sí, ¿ves? Esto, a ver, Aldo, falta con escuchar a alguien que venga o alguien que se vaya a Buenos Aires, vuelva a Córdoba, Mendoza, son por ahí situaciones totalmente distintas, pero claramente, no quiero llamar una isla, pero tuvimos una gestión muy positiva en un momento muy complejo en la historia de la humanidad, que fue la pandemia, y yo creo que eso también amerita un repensar de cómo se construye políticamente en Argentina. Yo soy un convencido de que para romper con el centralismo porteño, quienes gestionan el Ejecutivo Nacional tienen que también tener aliados provinciales, sobre todo para, en primer lugar, ganar una apertura política que les permita gestionar mejor el gobierno y obviamente también reivindicar ciertos aspectos reclamativos por parte de la provincia que necesitan un reconocimiento, sobre todo impositivo, laboral, económico. Yo siempre digo que para que una empresa se instale en Misiones, y tiene que generar condiciones apetecibles. Claro. Si no, sufrimos la doble logística. Tenemos que traer los productos de Buenos Aires, con lo que significa el traslado en Argentina, Sí, sí. que es por vía terrestre, todavía no estamos pudiendo explotar, más allá del esfuerzo que hacen las Sí. provincias, nuestros ríos. Sí. El combustible, que a nosotros nos llega con un precio superior al del país central, y la cuestión que es un reclamo que lo hizo hace poco el presidente de nuestro partido, el ingeniero Rovira, y el gobernador de la provincia, que era generar también otras condiciones que permitan reducir los costos de la industria, en el caso del gasoducto, que es un viejo anhelo y que somos la única provincia que hoy no goza de tener otra fuente de energía que no sea la eléctrica. Aparte con lo vergonzoso de que te promocionan desde Buenos Aires el gasoducto Néstor Kirchner y no pasa por Misiones. Sí. Lo cortan ahí en Corrientes. Bueno, hay cuestiones también. A ver, hace poco estuve en Buenos Aires para interiorizarme lo que vendría a ser el proceso de auditoría de un plan que lo tiene, de un beneficio social que lo tiene hoy el Ministerio de Desarrollo, que es el potenciar trabajo, y obviamente donde el ministerio nuestro en la provincia también gestiona algunos beneficiarios. Y mi primer cuestión era ir a Buenos Aires y preguntar, che, bueno, ¿cómo hacemos para generar un corte de padrón? Porque la auditoría va a ser presencial, individual, no va a caer ni en manos del Estado ni en las organizaciones, sino va a ser a través de la universidad pública, que también va a dar un marco de transparencia del resultado de esto. Y yo decía, bueno, ¿cómo hacer la convocatoria? Una pregunta así sencilla, Claro, ¿no? claro. Bueno, la pregunta va a ser a través de la aplicación Mi Argentina. Yo levanto la mano y le digo, muchacho, en Andresito, San Antonio, hay que ver si nosotros llegamos primero con la conectividad, más allá del enorme esfuerzo que hace la provincia, ¿no? Pues yo decía, ahí donde tiene que estar la pata del Estado, yo decía, los municipios, punto de conectividad, la parte logística, convocatoria, pero muchas veces todavía, al generar la idea del proceso de una política pública o alguna revisión de una política pública que hasta puede tener un sentido positivo, ¿no? Che, mira dónde estamos fallando, Sí, podemos corregir el rumbo, pero todavía con esa mirada muy central, de un gobierno muy central que nos ajusta a la realidad propia de cada provincia, ¿no? El diseño o la instrumentación está pensada de acuerdo a la realidad del centro del país, ¿no? De lo que es una picada del interior, donde la aplicación Mi Argentina, hay algunos que difícilmente tengan, algunos no tienen Aparte, celulares, ¿no? La aplicación Mi Argentina, como todas las aplicaciones, van para un segmento de edad que por ahí no llega. Hay gente que por ahí que tiene una cierta edad que no lo maneja esas aplicaciones. Es una cosa muy centralista, muy porteña. Sí, bueno, y hay otras que se ajustaron muy bien. Por ejemplo, no era lo mismo una computadora cuando se crea el plan Conectar o el programa Conectar y Guardar para Buenos Aires o el conurbano, Sí. que yo recuerdo la zona de San Pedro,
cuando era pibe y recorría esa zona, se cantaba más el himno brasilero que el argentino, pero porque por la influencia, obviamente, de la comunicación, obviamente que la familia, cómo se van constituyendo. Los canales de televisión de agarraban mejor. Yo decía, bueno, Cruce Caballero, Piñalito, Baraja Alegría, Tobuna, toda esa zona, cuando tuvieron la posibilidad de contar con su computadora, y la verdad que vos te llenabas de orgullo, ¿no? Porque situaciones muy difíciles por ahí de entender y que le ponían un plano de igualdad. El pibe de San Pedro, de Iguazú, de Irigoyen, de San Antonio, tenían el acceso a la comunicación y a los mismos contenidos que tenía el pibe de Posada, el pibe de Buenos Aires, del conurbano. Y eso son por ahí gestiones o pensar una política pública bien federal, bien federal que genera igualdad de condiciones, ¿no? Fernando... por ahí nos fuimos un poco, pero sí, no. Pero que se tome idea que hay políticas públicas que la queremos defender y la tenemos que seguir apoyando, ¿no? ¿Cómo ves la situación en los barrios de Posadas? Digo, en este contexto macroeconómico nacional, he visto en tus redes sociales mucha actividad en los barrios. ¿Qué percibís? El clima social, económico, la gente. Y el mejor termómetro está en el barrio. Yo siempre... Es una defensa, el vecino te dice que está bien, que hay que corregir. Me plantea muchas cuestiones acerca de mi cartera ministerial, acerca de otras ideas. Obviamente la ciudad está teniendo mucho crecimiento, pero no podemos perder esa conexión directa con el vecino, que te plantea lo que está bien y obviamente te plantea la realidad de su barrio, de su entorno, que puedes corregir, que puedes mejorar. La verdad que el proceso de... Yo digo que el misionero se reinventó también, y conocer esas historias de vida que son sumamente productivas, no solamente en nuestra ciudad, en la provincia, de cómo sortear o llevar adelante momentos sumamente complejos, es algo que a nosotros nos nutre y nos desafía de no perder esa conexión. Yo creo que el que pierde eso pierde el norte. Sí. Entonces tener esa conexión directa, escuchar cuáles son sus problemas, que conozcan quiénes son sus representantes. Hay una premisa dentro de la renovación que nadie puede eludir un reclamo, así sea de mi cartera o no, y eso es algo que hay que sostenerlo, ya sea con el agua, con la luz, con el transporte público, con el trazado de las calles, con el horario del CAPS, la escuela. Recuerdo que Herrera dice, nadie puede decir, no, eso no es mi área, ¿no? Hay que dar respuesta. Y la otra es, yo siempre digo, evaluar la fortaleza del Estado. Y esto es un ejercicio que yo intento hacer también con los vecinos. Yo le digo, ¿vos sabés cuál es el director de tu CAP más cercano, el director de tu escuela más cercana? ¿Quién está a cargo de la comisaría? Yo creo que son por ahí muchas veces cuestiones que lo debemos saber como vecino, para saber a dónde hay que recurrir, para saber cuáles son las fortalezas que tenemos en cercanía. Y la verdad que los vecinos por ahí se entusiasman mucho cuando ven esta presencia, que muchas veces es mucha, pero si no nos interesamos, por ahí lleva a generar una confusión. O trabajar en conjunto. ¿Cómo ves la gestión de Stelato? ¿Cómo es la irrupción de Stelato? Alguien que digamos que uno lo veía más técnico que político, y hoy elaboró el establishment posadeño y también en los barrios. Bueno, yo con Lalo fui parte de su equipo dentro del consejo, ¿no? Durante 2 años. Hoy me toca estar un poco abocado a la tarea provincial, pero siempre hay diálogo, hay problemas que los compartimos, obviamente, ¿no? En la gestión, disculpa, Fernando, sí. ¿La gestión de Lalo fuiste presidente del Consejo Deliberante? No, en la gestión de Lalo estuvo Facundo López Sartori, y luego asume Horacio Martínez. Me tocó un tiempito compartir con Horacio, y bueno, después la propuesta de el Ministerio de Desarrollo a partir de febrero de este año. Así que estuve 2 años y meses acompañando a la gestión. Bueno, ahí estuvimos también en la defensa de lo que fue el presupuesto, una tarea también esta, ¿no? De los cuerpos legislativos que inviten al debate, pero un debate constructivo, ¿no? Siempre dentro del marco del diálogo, el respeto, respetando la idea, muchas veces ideas coincidentes y ideas por ahí que nos alejaban un poco más, pero siempre el rumbo de rendir cuentas, de tomar las mejores propuestas y obviamente construir una ciudad que intente nuclear a todos los sectores. Yo siempre digo que cuando uno hace una normativa, ya sea una ordenanza o una ley, cuanto más sectores estén incluidos, más representativa es la normativa, ¿no?
Entonces, muchas veces se logra, en otro momento no tanto, pero es así, ¿no? Y tener la capacidad de una mirada siempre atenta y un oído siempre predispuesto a escuchar lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué prioridad tenés hoy en la gestión al frente del Ministerio? Y en la legislatura se está discutiendo el presupuesto del año 2023. ¿A qué apunta ese presupuesto? ¿Cuál es la prioridad de trabajo? ¿Los ejes centrales? Bueno, en primer momento me tocó los primeros meses por ahí reordenar y reencauzar una idea de gestión que es la que venimos a proponer y bueno, los ejes sobre todo para la defensa, tengo el lunes próximo, lunes 12, la defensa del presupuesto que para el año próximo va a tener un incremento de un 50%, 57% comparativo al ejercicio 2022. Van a apuntar no solamente a las responsabilidades propias de la cartera, que son obviamente transitar la emergencia, el cuidado de situación de familias en situación de vulnerabilidad, pero siempre dar un paso más. Yo digo que tenemos que salir de la asistencia y trabajar en la importancia. Programas, por ejemplo, de fortalecimiento y acompañamiento para jóvenes. Nosotros tenemos 5 residencias universitarias que vamos y trabajamos con las áreas de juventud de los municipios para que valoren y entiendan la amplia oferta académica que tiene la provincia de Misiones, que elijan quedarse a estudiar en la provincia. Generar las condiciones para otros programas, para otros sectores. En la mujer, adultos mayores, lanzamos en estos días o recuperamos por ahí una actividad que la pandemia impidió, que era el volver a viajar en el sector de las personas mayores. Estamos con un programa puntual y obviamente utilizar toda la estructura del Estado para que este acercamiento, el que puedan disfrutar, que puedan volver a compartir, no solamente entre ellos, sino también con personas mayores de otros municipios. Bueno, el emprendedurismo, que es algo que nosotros lo sostenemos y lo defendemos con una marca Hecho Misiones, una marca registrada del Ministerio. Tenemos 2 líneas de trabajo bien concretas ahí. La de los microcréditos, que es una ayuda financiera, donde nosotros subsidiamos obviamente los intereses, y el otro que es el banco de herramientas, que también permite motorizar emprendimientos privados, porque entendemos que la mejor forma de generar el dinamismo económico a través de la generación de empleo. Sí, hay algo que es bueno que aclares, que es parte de este discurso beligerante que hay sobre los planes sociales. La idea de los planes sociales, vos que estuviste reunido con el ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Di Zabaleta, ¿es la inclusión social o mantener vagos? No, eso... Te la dejo así picando porque hay tanto, disculpe, No, hay tanto gorila hay, suelto, yo no quiero usar una palabra. Estigmatizar a quienes son beneficiarios La de programa. estigmatización, exactamente. No, es algo que no la debemos sostener. La verdad que yo siempre digo que la Argentina tiene una malla de protección muy amplia desde el punto de vista social, pero que claramente hasta nivel de inflación no es suficiente. Entonces, hay que contar con estos programas para el desarrollo humano, ¿no? Y generar la posibilidad, que esto también es bueno decirlo y hay que aprovechar también los minutos que tenemos por ahí, la posibilidad de que hoy el plan social o el beneficio social o el programa social es totalmente compatible con el empleo registrado. Y eso es algo que nosotros lo venimos haciendo, trabajando y sosteniendo. La capacitación, la formación de los beneficiarios. Hay cuestiones concretas. Nosotros venimos en un proceso de capacitación y cada vez que hacemos un corte para ese sector o para esos beneficiarios, siempre son muy superiores la cantidad de inscritos a los cupos disponibles. Explicarle a los televidentes que es un corte. Un corte es tomar un cierto porcentaje de beneficiarios para distintos cursos que nosotros vamos lanzando. En el caso de Puerto Iguazú, teníamos un cupo de disponibilidad para capacitar a personas que podían ser incluidas en hotelería y gastronomía. Teníamos 50 personas a disposición para incluirlos dentro de esta capacitación y tuvimos 200 inscriptos. O sea, ahí claramente te demuestra de que no es sostener vago ni que la gente no quiere capacitarse. Quiere ir a trabajar. La gente quiere progresar. Y no además, con lo que vale hoy un plan social no se puede vivir, no se puede vivir una semana, ¿no? La gente quiere tener un salario. No deben pagar justo por pecadores. Hay muchísima gente que trabaja en proyectos productivos, en huertas urbanas, espacio primera infancia, adultos mayores, cooperativas de trabajo, de barrido, de construcción,
la verdad que hay muchísimos proyectos que son sumamente buenos y que yo creo que hay que no solamente sostenerlos, sino también repensar de qué manera generamos ese escalón más, ese escalón que nos permita a nosotros, porque hay que también entender en qué momento nacen estos programas sociales, en un momento muy agudo y muy sensible para la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos a empezar a motorizar? Y se fueron fusionando y terminan, en el caso de la cartera ministerial nuestra, el plan potenciar trabajo. La palabra te lo dice, es potenciar el empleo de las personas. Entonces, hoy ir en la búsqueda, con los convenios y 2 decretos presidenciales que están en vigencia, entiendo que el nuevo ministro de Economía está trabajando en otro más, para también dar el paso que sigue, ¿no? De la inclusión, que hoy es totalmente compatible el beneficio social con el empleo registrado, y generar las condiciones para que quien decida emprender o expandirse pueda contar con estas personas que obviamente nosotros tenemos que seguir en la línea de capacitación y formación. Esas capacitaciones, que me parece muy interesante, son consultadas con el mercado laboral, digo, son orientadas hacia lo que demanda el mercado, o se hacen capacitaciones y después el capacitado se la rebusca, digamos. No, se arma una mesa de trabajo, ¿no? Con el Ministerio de Trabajo de Nación, de provincia, las cámaras, las distintas cámaras de la construcción, es Cámara decir, de Comercio. ¿consultan qué hace falta en el mercado antes de lanzar las capacitaciones? Y hay que apuntar a eso, ¿no? Ajá, hay que apuntar al trabajo, la formación y mejorar el talento humano, ¿no? Que eso es un desafío, yo creo, para mejorar las condiciones o al menos acercar mejores condiciones laborales a quienes hoy son beneficiarios de estos programas. Hay ciertos sectores nomás que tienen algunas restricciones. El caso de la construcción, por ejemplo, limitan un porcentaje de beneficiarios porque claramente ellos vienen con un proceso de formación dentro de la estructura, en el caso de la UOCRA, pero permite también un cierto porcentaje de beneficiarios que puedan ser incluidos. El resto de los rubros, comercio, hotelería, gastronomía y distintas empresas, tienen totalmente abierta esa posibilidad de poder contar con un beneficio social, con un beneficiario, una persona beneficiaria de un programa social y tomar el piso de ese beneficio como parte del salario. Digo el piso porque depende de la actividad económica, después hay que compensar el resto del salario, ¿no? Seguro. Para terminar por mi lado, ¿qué significa trabajar con un gobernador como Oscar Herrera, con su dinámica diaria, que parece que tuviera un... 24/7, dice usted? Y la verdad que, estos mandatos también de la renovación, que son mandatos de mucha intensidad en una provincia que se desafía y se reanima a dar discusiones, la verdad que discutir... Cambia el ministro cada rato, ¿eh? Bueno, cambia el ministro cada rato. Sí, y bueno, eso también hay que entenderlo. Yo me reúno con distintos sectores dentro del ministerio y también le digo lo mismo. El norte de la renovación va por allá. El gobernador nos dice en todo momento, desafíense día a día. Y cuando me preguntan, che, ¿qué vas a hacer, Fernando? Y yo le digo, mirá, y hay que dejar un ministerio mejor del que encontramos. Esa es un poco la idea, la impronta de la gestión y obviamente sostener la intensidad de una provincia como la nuestra que ha demostrado, sobre todo en este tiempo, el crecimiento no solamente económico, sino también la amplia oferta que viene dando la renovación y la discusión que viene dando en la generación de políticas públicas. Ministerio de Cambio Climático, Economía del Conocimiento, estamos próximos a lanzar un Silicon Misiones que también viene a apuntar el desafío, sobre todo en el norte, que le queremos dar a la educación y a las nuevas ofertas laborales que se vienen hoy siendo tendencia a nivel mundial. Perfecto. Muchas gracias por haber venido. Vení a buscar tu taza porque si no afuera te la va a dar. Vení. Tengo una igual en casa, dice. ¿Cuánto completamos con esta, Lari? Eso quiere decir que nos invitan mucho. ¿Dos? Ah, no tanto. No tanto. 3, no sé. Gracias, Fernando. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a un corte, ya llega Momento Militante.